Gracia y paz, amados hermanos. En este día me gustaría responder una pregunta que me ha llegado también por correo electrónico y me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque es una pregunta que me han hecho varias veces y he respondido siempre por correo, y en este caso también respondí al correo electrónico, pero me gustaría dejarlo en vídeo, porque a veces pienso que si es una pregunta que me ha llegado en varias ocasiones es que a más de una persona tiene la curiosidad de esta, y entonces yo traigo este vídeo, traigo la respuesta, pero quiero dejar claro que es una opinión personal, que esto no es algo que defina la escritura, es algo que simplemente yo por diferentes criterios lo hago de esta manera o lo suelo recomendar de esta manera. La pregunta que me hicieron en este caso es esta: ¿qué libros o por qué libros de la Biblia debería empezar una persona a leer? Es decir, cuando una persona va a empezar su lectura bíblica, cuando una persona dice, mira, voy a empezar a leer la Biblia, quiero leer la Biblia entera, soy nuevo en esto del cristianismo, nunca he leído la Biblia entera, o quiero empezar a tratar con un nuevo creyente. A lo mejor es una persona que está discipulando a un nuevo creyente, a alguien que está conociendo ahora recientemente al Señor. ¿Y por qué libros de la Biblia empezar? ¿Qué libros de la Biblia empezar a leer? ¿Vamos directos a Apocalipsis? ¿Vamos desde Génesis hasta el final, libro a libro, uno a uno? ¿Eso será demasiado pesado? ¿Será demasiado difícil? ¿Por dónde empezamos? A ver, siempre me ha gustado decir que la Biblia hay que leerla entera. Hay que leerla entera. ¿Por qué? Porque yo entenderé muchas cosas de Jesús cuando entienda el Antiguo Testamento. La Biblia entera apunta a Cristo. Cristo mismo dijo que la ley, los profetas, los salmos hablaban de Él, Nosotros sabemos que la Escritura apunta a Cristo. Nosotros vemos allí en el libro de Deuteronomio, por ejemplo, vemos al Señor diciendo que va a levantar un profeta como Moisés, que el pueblo a Él deberán escuchar, a Él deberán seguir. Y nosotros vemos que ese texto apunta a Cristo. Nosotros vemos que los sacrificios del Antiguo Testamento nos hacen pensar en Cristo como el sacrificio perfecto. Los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, que debían incluso hacer sacrificios por sus propios pecados, nos hacen pensar en Cristo como el sumo sacerdote perfecto, sin pecado y sin mancha. Nosotros vemos cómo ese maná que alimentaba al pueblo, ese maná del cielo que mandaba el Señor para alimentar al pueblo en el desierto, nos hace pensar en Cristo, el verdadero pan de vida. Entonces nosotros vemos a Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces sí que es verdad que toda la Biblia es importante y hay que leerla entera, y que entendiendo el Antiguo, leyendo y estudiando el Antiguo, veremos todavía mucho más profundamente cosas del Nuevo Testamento. Pero si es alguien que va a leer la Biblia por primera vez, alguien que está empezando a dar sus primeros pasitos en el cristianismo, o alguien que quieren discipular con los primeros libros de la Biblia, yo recomiendo lo siguiente. Para mí, dos libros que son fundamentales y que me gusta usar cuando estoy enseñando a personas en el principio, cuando estoy enseñando a personas que recién empiezan en los caminos del Señor, cuando estoy enseñando a personas que ahora están empezando a conocer al Señor, o voy a empezar a discipular a una persona que no sabe nada, o trato con una persona que todavía no conoce nada del cristianismo, yo uso estos dos libros. Y los libros que uso son los siguientes. En primer lugar, utilizo el Evangelio de Juan. Y me gusta el Evangelio de Juan primeramente por cómo trata la persona de Cristo, su deidad. La gloriosa persona de Cristo es tratada de una manera maravillosa en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, para mí, a diferencia de Mateo, de Marcos, de Lucas, que todos tienen sus peculiaridades, pero para mí quizá es el que es más enriquecedor a mi vista desde la persona y obra de Cristo. En cuanto a la persona y obra de Cristo, nosotros quizá podemos ver, por ejemplo, Marcos, y podemos ver a Cristo como ese siervo sufriente, ese siervo perfecto, ese siervo obediente. Podemos ver Mateo, a ese Cristo como el prometido, el anhelado de las naciones, el amado de las naciones, el que siempre ha sido anunciado por los linajes y por todo lo que es mencionado. Es más quizá un enfoque para que los judíos vean en Jesús claramente al Mesías, pero en Juan vemos unas cosas muy peculiares, escenas particulares que están ahí en el Evangelio de Juan, y la manera gloriosa como Cristo es presentado a mí especialmente me agrada. Desde el primer versículo, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Luego vemos que ese verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Nosotros entonces vemos la persona gloriosa de Jesucristo descrita en el Evangelio de Juan de una manera asombrosa. Así que por un lado
para pensar en la persona de Cristo y en la obra de Cristo, me encanta el libro de Juan. Y ya para hablar de doctrinas fundamentales, porque yo creo que es un libro que trata la condición del hombre, es decir, la naturaleza caída del hombre en los 3 primeros capítulos. Luego vemos la justificación del hombre más adelante, la obra de justificación hecha por el Señor, cómo la justicia de Cristo es imputada al hombre por medio de la fe. Cuando vemos eso, luego vemos incluso la vida en el Espíritu, cómo es esa persona regenerada, esa persona que ha sido justificada, esa persona que ha nacido de nuevo, cómo debe vivir entregada al Señor. Incluso habla de luego cómo es un poco la vida de comunidad con los otros creyentes. Habla de muchas cosas a nivel doctrinal, teológicamente profundas y a nivel práctico. Entonces, después del Evangelio de Juan, persona y obra gloriosa de Jesucristo, a nivel teológico, a nivel de doctrinas fundamentales y a nivel de vida práctica del creyente, el libro de Romanos. El libro de Romanos. Por lo tanto, ¿con qué libro empezaría a leer? ¿Qué libro recomendaría que alguien empezara a leer? ¿O qué libro me diría de la Biblia que empezara a usar para discipular a alguien? Para mí, toda la Biblia es inspirada por Dios, cada palabra, cada punto, cada coma es palabra de Dios, igualmente palabra de Dios, pero a nivel práctico para empezar, para instruir, para conducir o para alguien que se está iniciando, Evangelio de Juan y el libro de Romanos, leyéndolo despacito y meditando cada una de sus palabras. Y estoy seguro que el Señor a través de esos 2 libros va a crear firmes fundamentos en el corazón de ese nuevo creyente, va a hablar poderosamente, va a establecer doctrinas fundamentales, fundamentos bíblicos realmente buenos en el corazón. Así que el Evangelio de Juan y luego el libro de Romanos. Otro que me agrada mucho, reconozco que es la carta de Pablo a los Efesios. Efesios me gusta muchísimo, pero tiene un foco mucho de la comunidad. Efesios trata mucho del tema de la iglesia, a nivel familiar también trata familia, trata iglesia, trata otros asuntos, pero también es una carta preciosa. Y de los 4 evangelios, después de Juan, el que más me gusta siempre reconozco que es Marcos. Marcos es un libro que también me encanta, pero 2 libros, Evangelio de Juan y la carta a los romanos. Como digo, esto no se trata de esto es así porque así lo dice el Señor dice que hay que empezar por Juan y seguir por Romanos y luego que cada uno lea lo que quiera. No, pero respondiendo a la pregunta, estos son los 2 libros que yo suelo recomendar para empezar y luego sí ir expandiéndonos al resto de la Escritura, pero toda la Biblia hay que leerla, ¿eh? Hay gente que dice, yo ya me he leído 6 veces el Nuevo Testamento y el Antiguo, ay, todavía no. No, toda la Biblia hay que leérsela, toda la Biblia hay que aprenderla, toda la Biblia hay que estudiarla. Es por eso que yo considero que debemos predicar todo el consejo de Dios y no las partes que a nosotros más nos gustan o nos resultan más fáciles. Por eso nosotros en nuestra congregación estamos haciendo los martes Hebreos, los jueves Santiago, pero por ejemplo los domingos yo estoy exponiendo el Antiguo Testamento. Ahora mismo terminé recientemente Habacuc y ahora estoy en una serie en el libro de Oseas y estoy tratando el Antiguo Testamento, incluso libros que normalmente la gente no lee mucho y no estudia mucho, porque quiero pensar que hay personas en la congregación que esos libros, al no ser los más típicos, no los están leyendo con frecuencia o algunos no los habrán leído nunca. A algunos se les puede hacer un poquito difícil entender ciertos textos de Habacuc, de Oseas o de algunos otros libros de profetas menores o incluso de profetas mayores, y veo la necesidad como pastor de también traer esta instrucción a la iglesia en esos libros. Así que en Caminando por Fe cuidamos de que a lo largo de la semana la iglesia esté nutrida tanto con el Antiguo Testamento como con el Nuevo Testamento y vamos libro a libro para conseguir que la iglesia al final haya recibido, bueno, en la medida que Dios nos lo permita, toda la palabra de Dios. Hemos hecho, por ejemplo, una serie que se llama Vida y Enseñanzas de Jesús, basado en escenas de los Evangelios y enseñanzas de los Evangelios. Hemos predicado el libro de Romanos completo, fueron como casi 3 años, 2 años y medio predicando Romanos, salieron casi 90 sermones de esa serie, están ahí. También ahora recientemente terminé la 2ª carta de Pablo a Timoteo y ahora tenemos estas, Hebreos, Santiago, Habacuc, ya acabó, ahora estamos con Oseas, predicamos toda la palabra de Dios, pero van a empezar, creo que el Evangelio de Juan
y la carta de Pablo a los Romanos creo que son excelentes. Deja un me gusta en este vídeo si te gustó esta indicación, si te gustó este consejo, y recuerda también poner tu comentario. ¿Qué libro recomendarías a una persona para empezar a leer la Biblia? ¿Tú crees que deberían leer todos desde el inicio, desde Génesis hasta el final? ¿Tienes algún otro libro que tú dirías, no, a mí me gustaría, o creo que es bueno empezar por este libro? Y si dices un libro por el cual crees que es bueno empezar, di el motivo, di el por qué, así como yo he intentado explicar un poco por qué elegiría esos dos. ¿Por cuál libro? O a lo mejor dices, no, yo también concuerdo, me gusta mucho el Evangelio de Juan, me gusta mucho Romanos. Deja aquí tu comentario y acuérdate, comparte este vídeo. A lo mejor hay una persona por ahí en las redes que se está preguntando esto y este vídeo le llega y dice, ah, pues voy a empezar por Juan y voy a empezar por Romanos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Siempre recuerden que los amamos en el Señor.